Bueno, ¿qué tal, concejal? ¿Cómo está? Muy buen día para ustedes y la audiencia. Un gusto tenerte aquí. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy este tema que instalamos y que tiene que ver con los famosos cuidacoches, concejal. Gracias por la convocatoria. En realidad, la ciudadanía reclama este tema porque es totalmente razonable la posición de la gente. Nosotros necesitamos que en Asunción se pueda circular libremente y gratuitamente. Esa es una necesidad y un derecho constitucional. En particular, hay un conflicto principalmente en el horario nocturno y generalmente de jueves a sábado cuando hay mayor actividad nocturna por las vísperas y por el fin de semana mismo. Y en esas ocasiones es cuando lastimosamente la gente se ve expuesta a la extorsión, al chantaje, a la amenaza por parte de gente que tipo el EPP se autodenominan cuidacoches, ¿verdad? Porque en realidad no hacen una labor propiamente de cuidarte los vehículos. La labor de cuidacoche es una labor tradicional en Asunción. La mayoría trabaja a la mañana, son personas conocidas y son amigos de los que son propietarios de los vehículos, a los que ellos le brindan el servicio no solo de cuidar, sino incluso le limpian, a veces hasta son gestores de algunas actividades que realizan los propietarios, ¿verdad? Pero esa es una tarea tradicional que tiene una práctica distinta. Lo que sucede en el horario nocturno es diferente. Ahora, hay una cuestión. Usted decía, el paraguayo o el que reside en nuestro país tiene la garantía y el derecho constitucional de transitar libremente y gratuitamente en territorio nacional. ¿Quién debe garantizar el cumplimiento de ese deber y esa garantía constitucional? En términos internos, la Policía Nacional. Y saltaba el dato que preocupaba y lo arrojaba usted mismo, concejal. La policía cobrando una especie de diezmo o comisión a estos cuidacoches para que persistan en este negocio. ¿De dónde obtuvo esa información y se ratifica en eso que había dicho en su momento? Claro, de hecho, había hecho yo una declaración pública al respecto a un medio que posteriormente tuvo bastante resonancia y los mismos cuidacoches a partir de ese hecho también ratificaron que ellos efectivamente contribuyen con la policía. Claro que dicen que dan un aporte voluntario. Algunos incluso dieron datos, como en el caso de los que están en el entorno del Poder Judicial, que dijeron que semanalmente entregan 100.000 guaraníes a la patrullera, y algunos otros que están sujetos a actividades de alta concurrencia. Que en realidad sería un canon para poder seguir usufructuando el espacio. Sí, y es realmente muy serio el tema, porque los cuidacoches se autofacultan una función que constitucionalmente compete a la policía, que es el resguardo de la seguridad y el orden público. Lo que te ofrecen los cuidacoches aparentemente es que te van a dar vigilancia y van a hacer que tu vehículo no sufra ningún daño. ¿Eso no encuadra en el tipo penal de usurpación de funciones públicas, por ejemplo? Por ejemplo, cabe directamente, es un tema que se puede atender con esa perspectiva jurídica. Y lo principal es acá que no puede ser la policía socavada en su función constitucional, socavada institucionalmente con la complicidad de agentes policiales que les permiten a estos cuidacoches realizar esta tarea extorsiva, amenazadora. ¿No amerita una denuncia penal o una denuncia ante el Ministerio Público, incluso de su parte, ya que tiene muchos elementos de convicción, tiene testimonios? Usted fue en su momento también una pieza importante del Ministerio del Interior, es decir, tiene conocimiento acabado de lo que está hablando, al menos eso es lo que debería ser. Y desde luego que, como vos citaste, yo estuve de viceministro del Interior y conozco realmente la denuncia de los cuidacoches con respecto a la gestión de la policía. Hubo incluso en una ocasión una reunión entre partes donde estuvieron policías y cuidacoches, donde los cuidacoches lo que le pedían era que le cobren menos. Esa era la petición de los cuidacoches, ¿verdad? Ahora, sí. De hecho que no hay también, es una denuncia pública, pero sin elementos suficientes, concejal. Digo en cuanto a pruebas, a no ser que alguien de los cuidacoches diga y que presente alguna filmación en el momento que esté entregando algún dinero a algún efectivo policial. La verdad que yo creo que de todos modos, ante esta situación, hasta la misma fiscalía, las fiscalías barriales de las zonas que están afectadas por Asunción podrían actuar de motus propio porque son hechos flagrantes que ocurren bajo las narices de todos. Pero antes que pensar en la judicialización de este problema,
mi apuesta por lo menos es que el comando institucional de la policía, que el comandante de la policía tome medidas para que realmente esto se pueda corregir. Porque hay ejemplos positivos de los cuales se pueden replicar algunas prácticas y lograr que esto se vaya a disipar, esta amenaza de los cuidacoches. Y el ejemplo es la avenida Costanera. La avenida Costanera tiene más de 3 kilómetros de extensión y en ella no hay cuidacoches. Y no hay cuidacoches porque en realidad hay un acuerdo interinstitucional entre la municipalidad, el Ministerio del Interior, el MOPC, y la policía sabe que la voluntad de las autoridades es que ahí no existan cuidacoches. Y lo cumplen. Si pueden cubrir más de 3 kilómetros e impedir este problema, ¿por qué no podrán hacerlo en 7 u 8 lugares de la ciudad de Asunción en horario nocturno que no suman ni 2 kilómetros? Y esa pregunta se la trasladamos directamente a la Policía Nacional. Nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra a estas horas en la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, también al concejal. Así es, nos encontramos ya en la comandancia de la policía, justamente respecto a este vínculo que denunciaba el concejal entre policías y cuidacoches. Según él, la denuncia corresponde a cuando él se encontraba dentro del Ministerio del Interior y participó de una reunión en donde los mismos cuidacoches denunciaron que existe una coima o un canon que se debe pagar para poder ejercer este trabajo ilícito de manera normal y sin problemas por parte de las autoridades. La comisario Elisa Ledesma está escuchando ya desde el comienzo del programa las declaraciones del concejal Elvio, y esto es lo que ella justamente tiene para decir al respecto y responder también a esta situación por parte de lo que hace a la Policía Nacional. Muy buenas tardes, comisario. Buenas tardes, el saludo cordial para todos tus compañeros, el saludo al señor concejal y a toda la teleaudiencia. Bueno, tenemos que acá apartar varias cosas y varios puntos importantes en lo que hace a la función policial. De repente a la Policía Nacional, como en un supermercado, le cargan una cantidad de cosas que tienen que hacer y funciones que tienen que cumplir que no atañen netamente a la función policial. Por más de que ella tiene, la institución tiene que, a través de sus hombres, restablecer el orden legalmente constituido en la vía pública y garantizar a las personas, hay trabajos donde deben existir otras instituciones comprometidas por la función que cumplen en hacer ciertos trabajos. Nosotros hablamos de trabajadores cuando la Constitución Nacional de la República del Paraguay garantiza a todos los ciudadanos un trabajo digno. Lo que estos cuidacoches están haciendo en la calle no es un trabajo digno, es insalubre, no reúnen los requisitos mínimos para que puedan ser llamados trabajo o trabajadores. Ahora, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo o a través de los distintos municipios, con ordenanzas municipales, podemos nosotros tener una ley o un respaldo o una ordenanza que pueda de alguna u otra manera garantizar la actividad que los mismos están realizando. Ahora, cuando estas actividades que van respaldadas por una ordenanza o por una ley no se cumple como debe ser, la Policía Nacional debe actuar en ese lugar y garantizar. Nosotros estamos cobrando como cuidacoches un estacionamiento público en donde la calle no tiene costo. Entonces no pueden ser llamados trabajadores. Ahora, comisario, ¿a quién corresponde entonces evitar que la ciudadanía se vea extorsionada por estos trabajadores, por estas personas que cumplen esta función? Bueno, cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho punible, esto es una extorsión, ¿verdad? Lo dice el Código Penal, debe denunciarlo. Y si no lo hace ante el conocimiento que tiene, se convierte en cómplice. Nosotros acá estamos hablando de denuncias, estamos hablando de que la policía recibe un porcentaje. He hecho una investigación a través de la Dirección General de Orden y Seguridad en donde he solicitado a las comisarías de todo el territorio nacional, si alguna persona, ya sea los mal llamados trabajadores cuidacoches o trabajadores informales en este momento y en este caso, se han acercado a hacer una denuncia. No tenemos. Mauricio. Es tan fácil acusar y decir frente a una cámara, la policía me coimea o tengo que darle a la policía un 50% a la hora que nosotros nos acercamos para tomar una denuncia responsable, nadie se hace responsable. Entonces, ¿dónde estamos? El señor concejal acaba de manifestar de que él tiene conocimiento de este hecho, no solamente de ahora siendo concejal, él fue viceministro del Interior, una cartera del Estado de donde la Policía Nacional se vincula
a través de ella al Poder Ejecutivo y cuando estaba como viceministro tenía conocimiento y no teniendo toda la facultad de convocarle al señor comandante o a cualquier efectivo policial para que rinda cuenta sobre una información que él estaba recibiendo, no lo hizo. Entonces, tenemos que ser un poco serios con este tema, que las instituciones encargadas en lo que hace a seguridad trabaje coordinadamente con la Policía Nacional. Muy bien, es lo que mencionaba el Sí, comisario. un Voy a ratito, ponerle Mauricio. retorno, si es que Sí, quieren comenzar también con ella. Claro, queremos que le responda porque ya lo estaba haciendo a título personal, se estaba refiriendo directamente a usted, concejal. ¿Qué le responde a la comisaria Elisa Ledesma? Bueno, tres cosas. En primer lugar, yo respeto mucho el trabajo de la comisaria Elisa Ledesma y sé que la labor que le corresponde justamente porque quizás es una de las pocas oficiales de alto rango que tiene, como decimos en Paraguay, cuatía potí, ¿verdad? Por eso tiene esta labor muy difícil, pero no hay que intentar tapar el sol con un dedo. En segundo lugar, cuando yo cuento justamente que los cuidacoches habían dicho que la policía les debería cobrar menos, les decía a los del comando institucional de la policía en una reunión que yo convoqué en mi carácter de viceministro entre dirigentes de cuidacoches y comando de la policía, no recuerdo ya precisamente el año, pero sí el local en la CNT. Así que no es porque no haya hecho lo que estaba a mi alcance, sino porque el comando de entonces había comprometido que iba a tomar una medida al respecto que se fue dando, pero que luego se diluyó. Y eso es lo que yo apelo, a que la policía realmente tome el control de la situación. Es cierto que nosotros podemos desde la Junta Municipal emitir una ordenanza, pero ¿qué va a decir la ordenanza? Que se cumpla lo que dice la ley 222 de la función policial o que se cumpla el código correspondiente, porque ahí se está cometiendo hechos flagrantes. Nosotros vamos a repetir en una ordenanza una obligación legal. Yo creo que no es necesario. Lo que sí es necesario, y apelo al buen juicio del comandante, del subcomandante, a quienes conozco personalmente y con quienes me ocupo también en algún momento trabajar y dialogar, es que ellos asuman la situación y que efectivamente recuperen el valor institucional de la policía, haciendo que la policía cumpla la función que la Constitución le brinda como responsabilidad y deber de la policía. No estar permitiendo que otras personas que, como bien dice la comisaria, realmente no son trabajadores, porque ningún concepto de trabajo se construye sobre un acto ilegal. Entonces, no pueden ser ellos los que estén poniendo a la ciudadanía en una situación de extorsión, de amenaza, de chantaje cada noche en la ciudad de Asunción. Y son 8 puntos. Sí. En la nota que yo presenté el lunes, justamente la comisaria me recibió muy amablemente en ausencia justificada del comandante. Me había dicho que se iba a ocupar de la gestión de la nota y señala cuáles son los puntos, cuáles son los lugares en los que la policía puede. Es decir, hasta el momento, concejal, lo que falta aquí es poner en práctica que la Policía Nacional haga efectivo el trabajo de sacar de circulación. Señor, si me permite, sí. Acá lo que hace falta es que trabajemos coordinadamente. ¿Verdad? Qué bueno sería, por ejemplo, mañana tenemos 2 eventos bastante importantes. En el día de hoy terminamos una reunión con el Departamento de Eventos Deportivos porque tenemos un partido por la Copa Sudamericana que se va a disputar y a la misma hora, horas un poco más tarde, tenemos una actividad de un festival en el Jockey Club, ¿verdad? Qué bueno y qué lindo sería que coordinadamente con la Policía Nacional nosotros tengamos los agentes de los municipios de tránsito, por ejemplo, que estén trabajando y colaborando con nosotros en el reordenamiento del tránsito, que estén custodiando también todo lo que es estacionamiento. Entonces nosotros no tendríamos ninguna dificultad en que el trabajo se haga en forma coordinada. Nosotros hemos recibido y tengo a vista el documento que el señor concejal había dejado, en el cual nos solicitan la cobertura policial desde el día jueves a las 8 de la mañana hasta casi la medianoche, coberturas en 5 o 8 puntos del microcentro. Pero en ningún momento en su nota nos menciona también de la predisposición que tienen los agentes de tránsito del municipio de Asunción en estar presente con nosotros cuando todo lo que se relaciona al tránsito también hay un compromiso desde ese municipio. Nosotros pedimos el trabajo coordinado y que cada uno asuma esa responsabilidad. Comisario, como le digo. Sí, señor. Sí, le quiero interrumpir en un punto. Es cierto, estamos debatiendo esto que básicamente el sistema está trazado para que esta gente pueda hacer y seguir haciendo lo que quiere. Ahora, ¿qué trámite le dieron ustedes a esta denuncia a través de asuntos internos de la policía
a la denuncia del supuesto cobro de coimas o un porcentaje que están pagando estos cuidacoches a los efectivos policiales. ¿Le dieron algún trámite? ¿Están investigando? Con respecto a la denuncia que hizo en aquel entonces el viceministro, señor. Sí, puntualmente, que hoy se está ratificando. Bueno, yo voy a hacerme eco de este pedido, voy a pedir en asuntos internos qué pasó con ello, desconozco, no puedo emitir un juicio ante un documento que no tengo a mano. Sí que si se tomaron las medidas correspondientes, también voy a encargarme de informar sobre ello. No era el comandante de la Policía Nacional en aquel tiempo, el señor comisario general comandante Francisco Alvarenga, pero sí me voy a hacer eco de este pedido. ¿Quiere decirle una cosa más? ¿Quiere decirle una cosa más el concejal? Dos cositas. Uno, que yo había solicitado la cobertura desde las 20 horas, no de las 8 de la mañana. De las 20, señor. Sí, disculpe, tengo a mano el documento. Sí, señor, sí, 20 segundo horas. punto, que el día en que publicó un medio la declaración que yo había hecho, se fue un personal de Asuntos Internos, acompañada de una abogada de Asuntos Internos de apellido Fernández, a mi despacho de la Junta Municipal, para solicitarme si yo me ratificaba o no con lo que había dicho al medio. Y yo me ratifiqué y me puse a disposición para la investigación que se tenga que hacer por parte de Asuntos Internos. Así que no es solamente una denuncia de hace 4 o 3 años atrás, sino que es una cosa que hace menos de un mes se fueron personalmente a mi despacho un oficial, que ya no recuerdo el nombre, y sí una abogada de apellido Fernández, a solicitarme si me ratificaba, y así lo hice. O sea, no se fueron a ahondar más en la denuncia, sino a embretarlo básicamente. No, nosotros no estamos en condiciones de amedrentar a nadie. No, es que nosotros eso lo que buscamos, señor, es evitar el manoseo a la institución policial, una institución seria en el cual somos responsables de nuestros actos, somos depositarios de la tranquilidad de la ciudadanía. Esto figura para mí en este momento como un antecedente y me gustaría que a partir de la nota que yo tengo a vista, a partir de las actividades que estamos teniendo, tanto el día de mañana en el estadio como también en el Jockey Club, nos pongamos todos la misma camiseta y digamos, bueno, vamos a trabajar contra esto, vamos a evitar que esta gente se sacrifique, que reciba monedas, prácticamente limosna, y hacerle entender de que el trabajo que ellos están haciendo no se ajusta a lo que dice la Constitución Nacional, porque no es un trabajo de hecho, digno. que acá lo que necesitamos, comisaria, concejal, es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque totalmente de acuerdo. Finalmente, lo que salimos perjudicados somos nosotros, o todos, la ciudadanía en general, que en algún momento dado va a querer ir y va a querer estacionar en un lugar, y ya se te acerca el famoso cuidacoche, y no es el famoso pago voluntario, sino te exigen incluso un monto X de dinero que supera incluso los 20.000 guaraníes. Entonces, es una situación hasta incómoda, y lo que queremos acá es solución. Exacto. Daniel, te cuento que en la reunión de hoy ya nosotros hemos sacado una gacetilla de prensa con respecto a ello. No va a haber el trabajo de los cuidacoches, van a ser controlados por personal de cada área. No podemos estar arreándolos y llevándolos a una comisaría tampoco, porque no se ajusta el procedimiento, pero sí estamos reiterando a la ciudadanía y aprovechamos este espacio muy importante para nosotros en manifestar una vez más que el estacionamiento en la vía pública es gratuito. Ante cualquier amedrentamiento o coacción que se reciba de personas que se dedican a este trabajo informal hacia uno que se siente afectado o víctima de ello, que realice una denuncia, de manera que nosotros podamos tomar las medidas. Muchas gracias, Ningún comisario. servicio de estos cuidacoches tiene que tener costo, señor. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, comisario. Ahí estaba Mauricio Durán, también le agradecemos. A la vuelta de la pausa, precisamente eso que decíamos, Dani. Esto se convirtió en un negocio, efectivamente, y no solamente un negocio cualquiera, sino sumamente rentable. Vamos a presentarles cifras de datos que pudimos recoger a partir del testimonio de los mismos cuidacoches. Los detalles en minutitos.